¿Qué tal? Martín Rodríguez. Mucho gusto. Muy buenas noches. Él es presidente del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Lucasal, sí. Profesor en el ámbito de las relaciones internacionales y también del comercio internacional. Exactamente. Así que te agradecemos que vengas aquí, nos ayudes un poco a hacer una lectura desde el interior del país, desde el norte, desde Salta, Jujuy, sobre esta situación o las situaciones que pueden devenir de esta guerra que se está desarrollando. Bueno, bastante interesante el tema, ¿no? Cómo se está desarrollando, bastante preocupante, y justamente mi formación es que aquí se unen las cuestiones de relaciones internacionales y comercio internacional, ¿no? Y la economía internacional, ¿no? Así que allí tenemos un concepto de política económica internacional, ¿no? Que justamente algunos autores teóricos ya desde los 80 lo vienen trabajando, y de cómo medidas económicas y hasta la weaponización de la economía, es decir, la economía que se vuelve un arma dentro de las relaciones o de la política internacional. Está demostrado en esta guerra, totalmente, ¿no? Lo que sería interrumpir el paso de ciertos barcos en el estrecho de Hormuz genera eso y genera una nueva valuación, digamos, del barril de petróleo. Exactamente. Además tenemos que desde que Trump asume en esta segunda presidencia, pero en realidad proviene ya desde la primera presidencia, algo así como del año 2018, comienza a utilizar, digamos, algunos instrumentos de la política comercial como un arma, ¿no? Sancionando o elevando las tarifas, los aranceles a ciertos países, esta cuestión de los aranceles recíprocos, que no son recíprocos desde el principio, y que además la fórmula con la cual se arman esos aranceles, que ahora ya han sido declarados inconstitucionales, no era nada científica, era simplemente teniendo en cuenta el déficit comercial que tenían los Estados Unidos, pero además era para castigar a algunos países y detener y obligarlos que ellos mismos, digamos, reduzcan las exportaciones de los Estados Unidos. Hay un elemento, y perdón por la interrupción, pero hay un elemento interesante, porque muchos tratan de equiparar la vieja guerra de Irak defendiendo Kuwait, ¿se acuerdan? En Estados Unidos la intervención. Lo que pasa es que en esa época China no era lo que es hoy. Hay muchos elementos. En realidad estamos viviendo en un mundo bastante diferente y se complica todo el análisis porque tenemos una serie de variables que nunca tuvimos antes en el mundo. El mundo está yendo hacia un lugar donde no tenemos nada en la historia que puedan ayudarnos a analizarlo, ¿no? Ni siquiera podemos saber a dónde nos lleva, ¿no? Algunos dicen el fin de la economía global. Bueno, hay un acrónimo en inglés que es BUCA, pero en castellano es BICE, es básicamente vulnerabilidad, ¿sí? Inestabilidad, incertidumbre, mejor dicho, complejidad y ambigüedad, ¿no? Si tomamos cada uno de estos términos y nos ponemos a analizar, ¿es qué estamos hablando? Todos los grandes estados son vulnerables. China es vulnerable, Estados Unidos es mucho más vulnerable en este futuro que estamos, en esta realidad actual y el futuro, porque estamos hablando de minerales críticos, ¿no? Minerales que son muy necesarios para toda la tecnología que se necesita ahora en esta transición energética, ¿no? Para todo lo que es comunicaciones satelitales. Es interesante separar minerales críticos de tierras raras. Son dos cosas diferentes, pero, digamos, tienen algún punto de contacto, relacionadas. Pero son completamente. Son cobre y litio son minerales críticos. Exactamente, y por eso cuando vos decías desde Salta, nosotros tenemos litio, ¿no? Y es estratégico, y cobre, y es estratégico, ¿no? En el norte argentino tenemos tierras raras que todavía no nos hemos metido. Tierras raras que todavía no se han explorado, no se han contabilizado, pero acá también tenemos que tener en cuenta no solamente la posesión de esos minerales que estén en nuestro territorio, sino tener la tecnología para explotar primero el dinero, la tecnología, los recursos humanos, y después para procesarlo. Y en ese sentido China tiene esas cosas, tiene tierras raras, tiene minerales críticos, tiene la tecnología, tiene recursos, tiene personas para explotar. ¿Y la más vulnerable es Europa? El más vulnerable es Estados Unidos, si se quiere mantener como el gran estado poderoso. El segundo vulnerable es Europa, exactamente. Hay muchas hipótesis, ¿no? Y en este acronismo, ¿no? que vos señalabas, donde todo es en estado de peligro, ¿no? Soy vulnerable, es complejo, no son cosas justamente sencillas y que te pueden decir
hacia dónde vamos y exactamente. y dónde Además también, estaremos. si lo vemos desde una cuestión de teoría de las relaciones internacionales, estamos hablando de la securitización, ¿no? Claro. Vos sabés del discurso de securitización, pero tenemos que hablar de la seguridad alimentaria, de la seguridad, Sí. digamos, energética, de la seguridad, digamos, económica, y entonces ahí todos son vulnerables en gran medida. China es menos vulnerable, y entonces acá vemos unas reconfiguraciones de alianzas, ¿no? Lo que En estuvo haciendo Trump esa vulnerabilidad de Estados Unidos hay una hipótesis que dice que tal vez una de las consecuencias sea, más allá de lo que se produzca con la guerra, es que Estados Unidos va a sufrir una retracción hacia América. Bueno, exactamente. Va a perder ya desde ese valor hegemónico que... ¿La vamos a sufrir nosotros como latinoamericanos? A ver, el tema es que Estados Unidos ya, y el mundo esto se dio cuenta, sobre todo desde el COVID-19, cuando se frenaron las exportaciones, de China no salía nada y demás, ¿no? La necesidad de contar con fuentes, ¿no? de abastecimiento, ya estamos hablando de cadenas de abastecimiento, de supply chain management, ¿no? Cuestiones de Sí. comercio internacional y demás, que sean confiables y que no se rompan, y que entonces del offshoring, de traer recursos, o que haya una cadena de valor de que un Estado provee insumos que otro utiliza o se ensambla en otro país y demás, que era todo la globalización en este Sí. sentido, la parte económica y productiva. Ahora se necesita mucho más seguridad en todo esto, que no se quiebre. Entonces Estados Unidos, ya justamente Donald Trump desde el año 2020, antes de salir de la primera presidencia, impone a quien va a ser el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Claude Cardone, que antes nunca había sido norteamericano, y Estados Claro. Unidos lo impone, para trabajar sobre esto. Y Cardone hablaba justamente de lo que era nearshoring y friendshoring, o sea, que sus proveedores sean amigos y cercanos, y ahí en cierto sentido a nosotros nos beneficia, porque desde el BID se buscaba, ¿no? Esta creación o recreación de aquellas cadenas que teníamos sobre todo en los 80 de proveedores de América, ¿bien? Pero acá el tema es ¿qué exige Estados Unidos? Que estemos claramente definidos con Estados Unidos y en contra de China y en contra de Rusia. Por eso vemos cuestiones de Panamá, cuestiones en Ecuador, cuestiones aquí mismo en la Argentina. Es un realineamiento mundial. Que tenemos que, sí, exactamente, en una cuestión de una vuelta a una suerte de bipolaridad, es decir, si estamos con Estados Unidos, no tenemos que estar con China. Claro. Yo esto lo he discutido con algunos empresarios amigos que hace un tiempo, creo que lo hablamos también con Gustavo en ese momento, habían hecho un viaje a China, incluso con representantes del gobierno, que en ese momento era el ministro de gobierno, que los acompañó, Villada. Y yo les planteaba esto, y lo que ellos me dicen, que en el plano comercial no iba a afectar. De hecho, el banco, el ICBC, acaba de inaugurar una sucursal enorme en Salta, apostando justamente a la interacción comercial. Es que no ¿Qué se hay de puede. cierto? Es que no se puede cortar los lazos con China. Que Milei más o menos quiso decir, negocios son los negocios. Business, sí. Sí, lo demás, Negocios son como lo negocios. dejó a un lado. Sí, ¿no? pero no solo negocios, inversiones. Acaban de reactivar las dos centrales hídricas de la la construcción. Patagonia, nuevamente con créditos también de Sí, China. con empresas chinas, constructoras chinas y con créditos chinos. La crisis del petróleo nos puede ayudar a nosotros con Vaca Muerta y todo Sí, eso. sí. Mientras Lo trabaje bien. aprovecharemos. A nosotros Lo bueno, las petroleras. la cuestión del fallo justamente de YPF, que hace pocas horas, digamos, favorece muchísimo a Vaca Muerta, favorece obviamente a YPF, porque YPF es la compañía que lidera en Vaca Muerta, y todas las otras empresas un poco están viendo qué hace YPF, ¿no? O se asocian, ¿no? O se asocian, o si YPF invierte, entonces también invierte en ese sentido. Y esto obviamente que fortalece a la Argentina a nivel internacional en cuanto a bonos, en cuanto a acciones de las empresas argentinas. ¿Seremos capaces de Confiabilidad. aprovechar eso si se produce? Yo creo que o no? sí, porque más allá, ¿no? Cuando uno ve, y además ve también los tweets de la Cristina, hay una continuidad en ese tema, ¿no? O sea, por más Sí, de que hecho. se diga cualquier cosa, acá también en esta cuestión de la ambigüedad y de la complejidad, uno tiene que limpiar un poco lo que es lo discursivo de lo que es la realidad, ¿no? La retórica con lo que Exactamente, ¿no? Eso de que se habla para la tribuna, hay que decir, bueno, es para la tribuna. Hablo porque para no mi hay- tribuna. O la y- tribuna de afuera. o Mi otra tribuna, la tribuna. tribuna, pero son tribunas. Entonces Claro. uno tiene que ver en realidad la realidad del poder y el orden, Me ¿no? gustaría en dar cuanto a
en cuanto a las leyes y en cuanto a hasta dónde una orden ejecutiva de Trump se puede cumplir. La mayoría de las órdenes ejecutivas de Trump no se están cumpliendo. Me gustaría dar una vuelta de tuerca. ¿Cómo nos beneficia a la Argentina? Y me bajo a la economía interna, porque beneficia enormemente a las petroleras. Pero, atención, muchas de ellas están con el RIGI. En 3 años no liquidan $1 acá. Primera pregunta. Sí. Segunda pregunta, tienen habilitación para exportar libremente a precios internacionales, con lo cual el precio de los combustibles, usted, Gustavo y yo, los vamos a sufrir. Es que, bueno, ese es un debate mucho más grande. Sí, inevitable. Eso que viene de un debate mucho más profundo anterior en sí, ¿no? Que ve la estructura. Es decir, obviamente Milei está haciendo unos cambios muy importantes, pero en todas las áreas de cómo es la macroeconomía argentina, la macro, ¿no? Entonces la cuestión de no tener saldos negativos en exportaciones, vamos muy bien en eso, no tener, digamos, mayores gastos que los ingresos, ¿no? Ahora, y está muy bien que el Estado no se apropie, como hace constantemente, de los ingresos, porque vos decís, el pago de royalty, de garantías y demás... No dije eso, dije facturación. La facturación, ¿no? Está bien, vos decís de exportaciones y después viene el dinero a la Argentina y debería pasar por el Banco Central. A ver, mientras el Estado cobre impuestos normales, pero que sean mayores y además sea más extendido el cobro de impuestos, va a recaudar más de que subiendo los impuestos a un sector, ¿no? Y después hay que ver, sí, obviamente que siempre hay sectores que van a ser más favorecidos que otros. Siempre hay ganadores y perdedores, ¿no? En todo siempre, cambio. O sea, cuando vemos la cuestión macro y cualquier decisión política, desde que el mundo es mundo, unos se benefician, otros se perjudican. El tema es la resiliencia, es cómo nos reinventamos para... Y también cómo se busca lograr esta cuestión que es un viejo concepto del spillover y del derrame, de lo que el sector que crece después colabore en los otros. ¿Cómo redistribuye? Exactamente. Entonces vos tenés una industria, veamos minería acá en Salta, vos tenés la gran corporación internacional, pero después tenés una serie de proveedores de diferentes tipos y hasta las cuestiones académicas, y lo vemos en Salta, ¿no? Nosotros mismos de la universidad también participamos de esto porque tenemos más carreras aplicadas al tema de minería, formando gente que va a trabajar y nos vemos beneficiados de la cuestión de minería. Ahí escuchaba que estaba haciendo muchas declaraciones en varios medios, Vaca Narvaja, quien fue embajador en China, y él hace mucho hincapié en el rol que Argentina tendría que tener justamente en el ámbito de la minería y todo lo que se produzca, y hace una comparación con otros países latinoamericanos cuya vinculación en ese ámbito con China es mucho más profunda. Bueno, y que deberíamos avanzar sobre eso. Bueno, él es muy pro-chino. Sí. Obviamente que lo que decíamos anteriormente de esto de una exigencia de Estados Unidos, que tomemos una definición, yo creo que esa no se podría dar. Obviamente que en temas no en minería, el nivel que lo hace Perú, por ejemplo. No, exactamente, pero justamente Perú ya está teniendo problemas, porque en el puerto de Chancay, el tema con Estados Unidos, pero también Chancay y cómo se controla lo que pasa en Chancay, ¿no? El gran puerto, el megapuerto que construyó China. Y además el tren que va a construir a través de Brasil. Vamos a ver, porque Brasil no está en el BRI, en el Belt Road Initiative, ¿no? En el BRIC sí, Brasil está. En el BRI. En los BRICS sí, pero en lo que es One Belt, One Road o la nueva ruta de la seda, Brasil no ha firmado. Pero puede firmarlo mañana, o sea, eso no pasa nada. Además, como está Lula en este momento muy de crecimiento y de autodeterminación y demás, él está mucho más cerca de China que nosotros, tenemos un gigante al lado. Bueno, por eso es una economía robusta, también en el tamaño del país y de su población. Sí, lamentablemente que Argentina, con todo el tipo de gobiernos que hemos tenido, no, se fue retrasando, se fue quedando atrás. Digamos, el PBI de Brasil es impresionante, la cantidad de empresas que tiene, la cantidad de pymes, la cantidad de exportaciones, la cantidad de exportaciones de carne que tiene y la vinculación tan importante que tiene con China, pero también con otros países como Francia y demás, que están construyendo aviones, casa, y nosotros... Bueno, no terminamos 4. Ahí es donde, Martín, yo quería dar también una profundización, porque estamos hablando de minería, estamos hablando de energía, estamos hablando de una muy fuerte recuperación de agricultura en el promedio 2023-2024 y el promedio 2024-2025.
La agricultura se recuperó arriba de un 47%, 17% minería, financiamiento. Ahora, el problema es que las tres actividades juntan el 9% de la capacidad de mano de obra. Entonces, ¿cómo hacemos para redistribuir en un modelo de concentración? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? La respuesta es bastante difícil, porque tenemos fuerzas en el mundo que a veces tenemos que lograr congeniar una política industrial como se está dando. Estados Unidos no puede hacerlo, o sea, justo Donald Trump cuando habla de American First Again o Make America Great Again, también está hablando de una política industrial que no lo logra, porque tenés China, o sea, no podés competir con China. Es que tal vez tenés que pensar, ¿no? En otro tipo de industria. Nosotros estamos quedados muy en el concepto de la industria, de la revolución industrial, más cercano a eso, que a la industria que se necesita para el futuro. Ahí lo que se necesita, ¿cuál es el problema? El tiempo, ¿no? Porque para poder llegar a esas otras industrias y que la gente que queda desocupada de una industria, es muy difícil que se pueda incorporar a otra, que la pueda recapacitar o capacitar. Además, porque en las industrias la mecanización, la automatización va a ganar terreno, ¿no? La automatización, la inteligencia artificial, por eso estoy diciendo que tenemos en un futuro bastante incierto, porque el tema de la inteligencia artificial lleva a reemplazar personas en el trabajo, personas que después no se pueden insertar en otro lado. Está pasando con las tecnológicas. 350.000 despidos en las grandes empresas. Es que está pasando con carreras. Hasta hace 2 años atrás todo el mundo te decía estudia programación. Resulta que ahora la inteligencia artificial te está robando eso. Te queda la supervisión o entrenamiento. La inteligencia artificial está reemplazando lo mismo que crearon la inteligencia artificial. Exactamente. O sea, eso es una cuestión que se está comiendo a sus propios creadores. Entonces, cuando vos ves la revolución industrial que mencionaste, es que bueno, la gente del campo fue a la industria, entonces se reemplazó esto. Ahora no tenemos. Y eso pasaba en una brecha de tiempo, un espacio de tiempo mucho más extensa, ahora no. Exactamente, y no era tanta gente. Tenemos que pensarlo, somos 8.000 millones de personas en el mundo, y esto es lo mismo lo que está pasando en Brasil, en la India, en China, porque muchas cosas de que se muestra de China, y hay muchas cosas que no se habla de China. La desocupación juvenil que hay en China es altísima, y ya China desde hace 3 años que no está mostrando los números de la desocupación. O sea, tenés una población de estudiantes enorme en China, tenés universidades de más de 1 millón de estudiantes, ¿no? Y que muchos estudian doctorado, pero salen de la universidad y no tienen trabajo. Pasó en Europa primero eso. Me queda la última, que es algo que también lo hemos hablado en algún momento. Por ejemplo, minería. Vamos a hacer cobre. ¿Qué vamos a exportar? Concentrado de cobre. ¿Qué es concentrado de cobre? Es el barro apenas purificado. Entonces, Codelco está produciendo, empresa chilena, pónganse en Codelco, está produciendo barras y placas de cobre del 99%. Es valor agregado. Si nosotros tuviéramos placas de cobre, tenemos industria de cobre enorme. Eso es fácil, ¿no? Porque no es una tecnología complicada, porque de última es un proceso de electrólisis, ¿no? Yo estuve en plantas justamente en Antofagasta, es bastante simple. Lo que se requiere no es alta tecnología, no claro, eso de la escondida. Estuvimos nosotros. No es como el litio, que vos tenés. El tema es que tenemos que empezar a sacar el cobre. Hay una cuestión ahí que uno siempre piensa, ¿no? Acá tenemos que trabajar, y vos dijiste también de otra manera. A ver, Noruega puede ser un excelente ejemplo. Pero Noruega tiene un fondo soberano, porque Noruega explota petróleo en el Mar del Norte. Noruega es un país que tiene muchos bosques, una riqueza agrícola, pero el conflicto de Europa con Rusia vino a salvar algunos platos rotos. Les sirvió bastante a Noruega. Pero desde que comenzaron la explotación del petróleo y a tener mucha riqueza, dijeron, no la vamos a malgastar y no se la van a llevar todas las empresas. Vamos a armar un fondo soberano. Y es el fondo soberano más importante del mundo, que tiene inversiones en todos lados y que es al futuro pero también sirve para infraestructura y para demás que en este momento necesita. Y es un Estado súper serio, porque el fondo soberano no depende de la autoridad gubernamental del momento. Es decir, no viene un presidente y dice, bueno, yo agarro el fondo y hago lo que quiera. No, hay un súper control estricto del Parlamento, empresas, sociedad civil, digamos, bastante, la gobernanza, digamos. Hay otra cultura. Es muy importante.
Y sí, Sí, porque además cultura. creen en un Estado eficiente. Serio, eficiente, exactamente. Eso puede servir bastante para decir, bueno, si nosotros tenemos mucha riqueza y comienza a haber mucha riqueza de litio y comienza a haber mucha riqueza de cobre, también debería trabajarse en eso. Y eso sirve como para subsidiar otros sectores que queden desamparados con las aperturas de las importaciones. Pero también hay que ser... Lo que pasa es que después, es lo que siempre pasó en la Argentina, porque la industrialización por sustitución de importaciones viene de la década del 20 del siglo pasado, o sea, ya tenemos más de 100 años con esto, de querer vivir con lo nuestro, pero termina entonces estableciendo barreras arancelarias, técnicas y demás, para que no lleguen los productos importados, pero te surgen empresarios que después se quedan con todas las utilidades y nosotros los consumidores tenemos que estar pagando algo caro y que no sirve, o sea, es un uso ineficiente de los recursos, ¿no? Te vamos a seguir convocando, Martín. Perfecto. Sí, Sí, además todo esto va a seguir. Son temas que Sí. lo hemos tocado por arribita. Cada uno de estos tenemos que ir raspando más profundamente. Gracias por Perfecto, haber muchas venido. gracias. Gracias por la invitación.